La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Resistencia. Soy Virginia y aunque hace años mi hermano Quique me habló de vosotros, no fue hasta hace un año que os oí por primera vez. Al día siguiente ya era mecenas. Después de un año os doy las gracias por dar voz a mis sentimientos y pensamientos, por unirme a una familia desconocida, pero que me abraza y consuela en los momentos de flaqueza y hacerme sentir que somos y no estamos solas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. There is no alternative. And from Thursday until the start of December, you must stay at home. You may only leave home for specific reasons, including for education, for work. Let's say if you cannot work from home. We cannot afford 4 more years of anger, hate, and division that we've seen under this president. Es inevitable. Probablemente dentro de 1 o 2 semanas, al ver que esto no está funcionando, ya vamos a un confinamiento tipo marzo-abril. Todos los grupos parlamentarios deberían entender que si no hay presupuestos para 2021, no habrá tampoco acceso a los fondos europeos y eso significaría perder una gran oportunidad para la transformación necesaria y urgente de nuestra economía. Los presupuestos que nos van a situar en el vagón de cola de la recuperación que en Europa se va a llevar a cabo. Este gobierno fracasó y sigue fracasando en lo que es la gestión sanitaria y a la vista de los presupuestos que ha presentado, fracasará en la gestión económica y social. Se crea un sinsentido y ahí es donde hay confusión si todo el mundo opina acerca de lo que hace constantemente la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Aquí opina todo el mundo, el presidente, Fernando Simón, el ministro Illa, el resto de los ministros, el resto del gobierno, todos los consejeros de la Comunidad de Madrid. Si empezamos todos a opinar, lo único que hacemos al final es confundir a los ciudadanos. Les dije, empezaron, oye, si vamos mañana a limpiar, nos pareció buena idea, quedamos en ahora, lo empezamos a hacer público por redes sociales, tanto Instagram y Facebook, para que vendría más gente a ayudar. Y llevamos aquí desde las 9:15, algunos, otros ya han llegado sucesivamente. Y nada, pues aquí estamos, hemos limpiado todo lo que hemos podido, hemos levantado esto. Los hemos ordenado y ahora iremos para el río Ebro porque también está hecho una basura. Y iremos allá también a recoger un poco. Sí. ¿Qué edad tenéis? Yo, la mayoría entre 16 y 15. Y 17. ¿Y lo de ayer qué os parece? O sea, ¿qué sentisteis cuando visteis la imagen? Eso no era una manifestación, era una guerrilla. Vandalismo. Qué tiempos más singulares estamos viviendo. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este espacio en el que tratamos de analizar la actualidad, tratamos de comprender lo que está
ocurriendo en este mundo tan complejo, tan convulso. Pero todas las grandes historias ocurren alrededor de un café, así que muy buenos días a todos, bienvenidos una mañana más. Hoy con un hashtag, almohadilla, la cafetera ultradisturbios, almohadilla, la cafetera ultradisturbios. Resulta que se han producido algunos disturbios a lo largo del fin de semana y muchos de ellos convocados por la extrema derecha, las protestas de la extrema derecha antisistemas contra las restricciones en diferentes ciudades españolas han derivado en disturbios una noche más. Un fenómeno que también viene alimentado de otros países. Hemos visto disturbios parecidos en Francia, en Alemania, en Grecia, en Italia. Así que teniéndonos que acostumbrar a esta nueva realidad y esperando que alguien diseñe alguna válvula de escape, porque lo cierto es que es verdad que los confinamientos y esta situación pues se está convirtiendo en una pequeña olla a presión para la gente y algunos han decidido que su válvula de escape sean la de los altercados. Cerca de 60 detenidos este fin de semana en unos altercados que se extendieron a Madrid, Logroño, Barcelona, Málaga, las 3 capitales vascas, Santander, con cargas policiales, con lanzamiento de objetos, quema de contenedores y también con una ciudadanía que respondió al día siguiente en algunos lugares saliendo a rehacer los destrozos, a reparar los destrozos. Bueno, de eso vamos a conversaremos hoy sobre este asunto. Algunos ven que hay una lección de los más jóvenes, precisamente de civismo, intentando participar después en la limpieza de los destrozos. Sea como fuere, lo cierto es que se retratan dos sociedades y también un momento de una gran tensión que quizá no estamos atendiendo con la suficiente atención. Almohadilla, la cafetera ultradisturbios. Os pedimos que participéis en este hashtag, que participéis del debate que se genera alrededor del mismo y así podéis ayudarnos también a conformar una idea más precisa de la realidad. María Navarro, María.es, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues los disturbios que se apoderan de las portadas de los periódicos, insisto en que si lo miramos con un poquito de distancia nos daremos cuenta, en primer lugar, de que no es que la mayor parte de la ciudadanía se haya vuelto loca. Hay pequeños núcleos muy ruidosos en diferentes lugares, está ocurriendo también en otros países del mundo, lo vemos en la prensa internacional, pero retrata también algo, retrata también una sensación de desasosiego y la manera en la que se ha estado alimentando a la extrema derecha también. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que lo que sí que refleja es que hay una acción y una reacción, y cuando hay una acción política que lo que hace es avivar el odio y la tensión en un momento tan delicado como el que estamos viviendo, bueno, pues hay consecuencias, ¿no? Y yo creo que por eso también es tan importante apelar a la responsabilidad pública de nuestros representantes, que está brillando por su ausencia, sobre todo por parte de algunos partidos. Bueno, de esto vamos a hablar, vamos a repasar un poco las portadas de los periódicos también, vamos a analizar la agenda paralela, la agenda de la cafetera y vamos a conversar aquí con la audiencia de este programa, a quienes pedimos su ayuda, a quienes pedimos que nos echéis una mano para tratar de entender un poquito mejor cómo está el termómetro de la ciudadanía, cómo está el descontento ciudadano. Almohadilla, la cafetera ultradisturbios. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando, eres la Resistencia, no estás sola. En unas horas en las que la actualidad viene marcada desde Estados Unidos porque estamos en la recta final para la convocatoria electoral. El supermartes viviremos estas elecciones con una extraordinaria atención. Aunque las encuestas aparentemente dan la victoria a Joe Biden, hay algunos expertos que creen que no lo tiene tan difícil Donald Trump para volver a obtener la victoria. Hay algunos artículos muy interesantes en esa misma dirección que vamos a comentar hoy, porque, insisto, es fácil. Si seguimos la mayor parte de las encuestas en Estados Unidos, las de los grandes medios dan como victorioso a Donald Trump. También se está produciendo en unas condiciones extraordinarias esta convocatoria electoral. Hay preocupación por los incidentes, por los disturbios que pudiera desembocar si la victoria no es aceptada por alguno de los rivales políticos, y por eso mucha gente se ha lanzado a votar con una participación histórica, a votar por correo, a votar de antemano. Hoy ese es el enfoque de los medios de comunicación, de las portadas, aunque sigue habiendo, digamos, cierta análisis, cierta curiosidad por saber cómo
va a reaccionar la ciudadanía americana ante esta legislatura de Donald Trump, si volverá a repetir su presidencia, y todo esto, bueno, va a quedar disipado a lo largo de la próxima semana. El Wall Street Journal publicaba un artículo bastante interesante con algunos analistas, con algunos expertos politólogos que observaban las encuestas y que ponían entre comillas la posible victoria de Joe Biden. Claro, porque todas las encuestas auguran eso, pero hablaban de un fenómeno. Decían, no es tan raro que la gente, cuando es encuestada por teléfono, primero por preocupación a poder estar siendo realmente escuchado, haga confesiones que no sean realmente sus motivaciones a la hora de votar. Decir que uno vota a Donald Trump no es muy popular y, por lo tanto, mucha gente miente abiertamente a las encuestas. Y lo comparaba un politólogo. Esto es un artículo del Wall Street Journal, Decía, bueno, imagínese que usted llega a casa de algún amigo y le presentan al nuevo bebé que ha llegado a la familia, y diciéndole, ¿no es bonito? ¿Usted qué contesta? ¿No? Siempre contesta sí. Bueno, pues es un efecto, es un fenómeno que se aplica también en caso de que le hagan una encuesta electoral, que generalmente depende del interlocutor, del encuestador, depende del planteamiento del encuestador, del marco que da el encuestador, depende también el resultado. De manera que decía que había que coger con bastante cuidado las previsiones. Hay quien cree que los grandes medios advierten de esto para que la gente no se quede en casa y aún así vaya a votar y se le resten todavía más posibilidades a Donald Trump. Pero lo cierto es que hay preocupación porque finalmente el resultado no sea el que auguran los grandes encuestadores. Bueno, de eso hablaremos hoy aquí en La Cafetera, porque además también hay dos sociedades, la sociedad norteamericana visible y luego hay una invisible que, bueno, que es la del interior, la menos sofisticada, la que tiene menos visibilidad en la televisión y que ha sabido cultivar bien el discurso de Donald Trump. Bueno, pues de eso hablaremos también aquí en La Cafetera. En las portadas de los periódicos hoy nos encontramos con las secuelas, las consecuencias de estos incidentes que se han vivido por este país, por diferentes lugares de este país. El ABC, por ejemplo, los lleva de nuevo a portada con la lección de los más jóvenes. Grupos de adolescentes limpian los destrozos provocados por una turba de radicales en el centro de Logroño, dice el periódico ABC en su portada, y lleva estas imágenes. El sábado fueron portada en diferentes medios de comunicación. Lo fueron en La Vanguardia, también en La Razón. Disturbios, el descontento de los ciudadanos por el toque de queda provocó altercados, enfrentamientos con la policía en diferentes ciudades. En Barcelona lo vimos, y con estos disturbios que fueron muy recogidos por la prensa el sábado, ahora también trae hasta aquí a algunas personas que salieron después a tratar de reparar los daños. Ha sido muy viral en Logroño, los jóvenes organizados para limpiar la zona de disturbios. ¿Qué pasó? Lo hablábamos por el grupo que teníamos así de quedar, y yo por ejemplo me frustré porque ves todo esto que están preparando. Tengo una madre barrendera que se desloma, entendí que hoy van a tener que traer refuerzos y todo, y pues les dije, empezaron, oye, si vamos mañana a limpiar, nos pareció buena idea, quedamos en ahora, lo empezamos a hacer público por redes sociales, tanto Instagram y Facebook, para que vendría más gente a ayudar, y llevamos aquí desde las 9:15, algunos, otros ya han llegado sucesivamente, y nada, pues aquí estamos, hemos limpiado todo lo que hemos podido, hemos levantado esto. Nos hemos ordenado y ahora iremos para el río Ebro porque también está hecho una basura, y iremos allá también a recoger un poco. Sí. ¿Qué edad tenéis? Yo, la mayoría entre 16 y 17. 15. Y 17. ¿Y lo de ayer qué os parece? O sea, ¿qué sentisteis cuando visteis la imagen? Eso no era una manifestación, era una guerrilla. Vandalismo. Vandalismo. Vergüenza.
Porque al fin y al cabo pagamos justos por pecadores, siempre. Y pues esta vez, quieras o no, nos perjudica tanto a nosotros que hemos querido hacer algo para que vean que hay mente, no sé, que no todos somos iguales. Sobre todo los jóvenes, ¿no? Porque siempre se habla de los jóvenes, los jóvenes. Además, con lo que pasó ayer nos van a tener en el punto de mira. Y queremos que se enteren, queremos dar también un poco a entender que no todos somos como los de ayer, que es una vergüenza. Enhorabuena, chicos. Gracias, enhorabuena, Bueno, pues unas imágenes que han sido muy viralizadas, tratando también de dar ejemplo, un grupo de chavales que salió después a rehacer un poco los efectos de esas movilizaciones convocadas por las protestas de la extrema derecha. Mary. A mí me sorprende que tengamos que recurrir a algo tan anecdótico, ¿no? Como esta imagen, que en una situación normal pues seguramente no habría tenido tanta repercusión, ¿no? Y también te hace pensar, cuando llegamos a situaciones tan absurdas hay que recordar lo obvio, ¿no? Y es que no todos los jóvenes son iguales, al igual que no todos los mayores son iguales. Es decir, a tener que negar la estigmatización, que se supone que es algo que tendríamos que rechazar de pleno, ¿no? Se lleva estigmatizando a los jóvenes con el tema de la pandemia desde hace mucho tiempo, los propios medios de comunicación también, con imágenes, diciendo que claro, que porque ha habido una fiesta, bueno, pues eso se puede reproducir, ¿no?, a todo el Estado, y entonces que todos los jóvenes están haciendo fiestas y que todos los jóvenes están expandiendo el virus. A mí me sorprende y me preocupa, ¿no?, que tengamos que recurrir a este tipo de escenarios para decir lo obvio, y es que no todos los jóvenes son iguales. Entonces, bueno, me quedo ahí un poco... O sea, no me quedo aliviada, ¿no? Las protestas fueron convocadas por la extrema derecha, por grupos antisistema contra las restricciones. Esto acabó derivando en disturbios. Lo contaba el periódico El País. Al día siguiente, 60 detenidos en unos altercados que se extendieron a Madrid, a Logroño, Barcelona, Málaga, las 3 capitales vascas y Santander. Cargas policiales, lanzamiento de objeto, quema de contenedores, asalto a algunas tiendas, protestas contra las restricciones que contaron con el respaldo de Vox y sus líderes. Explicaba el periódico El País, decía que Vox alentaba las protestas contra el estado de alarma, culpaba de los disturbios a otros grupos, pero el partido ultra en realidad mostraba su apoyo a los manifestantes que rechazaban el toque de queda y a los policías que se enfrentaban a ellos. En muchas ciudades se vieron estos casos de manifestaciones violentas proliferando por diferentes lugares de España en contra de las medidas de restricción, y decían los candidatos de Vox, Ignacio Garriga, por ejemplo, decían, los llaman negacionistas, pero son trabajadores, padres sin nómina para alimentar a sus hijos autónomos. Bueno, ahí lo que se veían eran jóvenes asaltando tiendas y destrozando escaparates, disturbios que se vivieron por, como decimos, muchas ciudades. Y en las redes sociales se ha denunciado también una cierta complacencia de la policía, de los antidisturbios, en algunos casos dejando marchar a algunas de las personas que estaban encabezando esos disturbios. Hay algunas imágenes que son bastante elocuentes que se ven a esta hora en Twitter. Y había quien se preguntaba si esto lo llegan a protagonizar los barrios obreros, cuáles hubieran sido las consecuencias. Bueno, el caso es que esto lo que retrata, en nuestra opinión, también es un clima de tensión. Hay una intención también de los ciudadanos por contener estas chispas, estas pequeñas explosiones, estos pequeños conatos de enfrentamiento, pero también retrata la situación que está provocando el confinamiento. Da igual si la raíz es que un grupo de personas alentados por la extrema derecha y porque no les permiten hacer botellón terminan pegándole fuego a las calles, o porque directamente están organizándose con este argumento. No es fácil de encontrar en esta tormenta, no es fácil de encontrar voluntarios ahora para los altercados, puesto que es cierto que la gente necesita válvulas de escape. Estamos en una situación de máxima tensión. Evidentemente, permanecer estos meses, este tiempo, como estamos permaneciendo, en una situación de incertidumbre absoluta sobre cómo va a ser el futuro, cuánto se va a poder salir, dónde se puede salir, cómo se puede
salir, qué condiciones nos va a dejar esto, económicas, laborales, sanitarias. Bueno, pues todo esto necesita de válvulas de escape, porque es verdad que esto no es más que un pequeño retrato en el que también observamos a personas que dan lo mejor de sí, como estos chavales que salían después a recoger el desaguisado, pero lo cierto es que es verdad que sin válvulas de escape esto cada vez nos va a resultar más común, más frecuente. Por eso consideramos que es tan importante las escasas veces que desde la clase política se lanzan mensajes conciliadores. Este viernes, Isabel Díaz Ayuso, que en una maniobra conseguía recortar el confinamiento en Madrid en lugar de en 7 días, cerrarlo durante solamente 3 días, lo cual recibió muchas críticas. No parece que tenga un objeto sanitario, sino más bien evitar el éxodo de madrileños en el exterior. Pero tuvo un mensaje conciliador que sí nos parecía interesante también destacar, pese a que es una anomalía dentro de sus discursos. Pero es verdad que empezamos todos a construir en la misma dirección o esto se nos va a ir de las manos. Y decía Isabel Díaz Ayuso, aquí no hay triunfos ni contra Sánchez ni contra nadie. Aquí hay una acción conjunta porque la batalla tiene que ser contra el virus. Mi intención es cerrar la comunidad solo lo imprescindible. Por eso quiero agradecer al presidente que haya accedido a nuestra petición desde la lealtad institucional. Yo lamento la decisión tomada y también lamento las molestias que pueda ocasionar. Que aquí no ha habido ningún triunfo porque no hay ninguna guerra. No es una guerra de Ayuso con Sánchez, ni Sánchez con Ayuso, sino es la defensa de la política sanitaria que hemos venido poniendo en marcha hasta aquí y que está funcionando. Nosotros creemos que los confinamientos, cuanto más pequeños, funcionan mejor. En la reunión que mantuvimos hace 2 días con los presidentes de Castilla y León y Castilla-La Mancha, todos queríamos llegar a un acuerdo, accedimos a cerrar la Comunidad de Madrid, pero les trasladé que yo quería hacerlo por días. Eso decía Isabel Díaz Ayuso, que se mostró por primera vez conciliadora, a pesar de que tomó una medida que todos los técnicos han señalado como altamente arriesgada, puesto que un confinamiento de solamente 3 días tiene un nulo efecto en lo sanitario. Es verdad, sin embargo, que se tienen que reunir ahora las comunidades autónomas, lo harán el miércoles y allí muy probablemente cambiarán las exigencias. Pero en este discurso conciliador de Ayuso, yo lo quería destacar porque me pasó el viernes, tuvimos debate en Al Rojo Vivo y entonces salió este tema y creo que hay bastante, me da la impresión de que hay bastante poca conciencia de que tenemos que empezar a tomar muy en serio lo que está ocurriendo en este país. Claro, como generalmente tenemos la confrontación política se ha apoderado del debate público, es muy sencillo colocar el foco sobre Isabel Díaz Ayuso. Ninguno sabemos si las medidas que está tomando la Comunidad de Madrid son más o menos eficaces. Decía Isabel Díaz Ayuso, lo que no está probado es que el confinamiento total consiga reducir los índices. No es verdad, está absolutamente acreditado. Pero es verdad, como dice Isabel Díaz Ayuso, y en eso tiene razón, que tiene importantísimas consecuencias en lo económico. Yo, como tengo la sensación, quizás que yo soy muy pesimista sobre el futuro que tenemos por delante y quizá no me sé explicar con demasiada fortuna, pero tengo la impresión de que no estamos siendo en absoluto conscientes del tormentón que se nos viene encima. Y no hablo ya en términos económicos, que es una situación devastadora, esto se ve aquí en el barrio, la cantidad de tiendas, pequeños comercios, restaurantes que han echado la persiana de cierre definitivamente. En esas tiendas trabajan personas que tienen familiares, y hablamos de un sector servicios que ha quedado completamente golpeado. Yo veo los teatros de la zona que saben que apenas llegan para cubrir los gastos en el mejor de los casos, porque otros muchos han tenido que echar la persiana también directamente. La situación es devastadora, lo estáis viviendo todas y cada una de vosotros y hay una gran incertidumbre por cómo nos va a afectar esto. Vemos a gente que lleva todavía en situación de ERTE desde hace meses y que todavía tiene cobros pendientes. Vemos a gente que no tiene capacidad ni siquiera para pagar el alquiler. Capacidad económica, que no ha conseguido liquidez ni siquiera para pagar el alquiler, con familias enteras. Y esto no se va a resolver de aquí a una semana. La expansión del virus, ya podemos ser optimistas para pensar que esto se resuelve de aquí a solamente unas semanas, porque es muy improbable. Porque entre que las vacunas sean distribuidas, empiecen a ser utilizadas por los grupos de riesgo, se extiendan al resto de la población y eso empiece a tener un impacto directo en los grandes índices de contagio, va a pasar muchísimo tiempo. Y creo que no somos en absoluto conscientes del dilema tan gigantesco
que estamos enfrentando. Y como creo que no somos conscientes, entiendo que la gente se quede mirando al dedo en lugar de mirar a la luna. El dedo es Isabel Díaz Ayuso. No se puede decir precisamente que sea la competencia en quien debamos poner la confianza o depositar la confianza de los ciudadanos en sus manos. Pero ahora mismo o tratamos todos de caminar en la misma dirección o tratamos todos de trabajar con este riesgo compartido, o las expectativas de conseguir sacar esto adelante, yo no sé dónde las vamos a situar. Porque honestamente creo que somos muy inconscientes del gigantesco reto que tenemos encima los ciudadanos. Tenemos algunos pequeños datos económicos que permiten un cierto optimismo, pero probablemente estamos ante la mayor calamidad que ha vivido este país en un siglo, ante la mayor calamidad. Y no solamente porque están muriendo 200 personas diarias, que es un avión diariamente estrellado, 200 personas que tienen nombres y apellidos, que tienen familiares, que tienen centros de trabajo en los que se relacionan con otras personas, 200 personas diarias. O entendemos que de esto solo vamos a salir si caminamos todos juntos, y esto no lo ha dicho la cafetera, esto lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. O entendemos eso, o de verdad la expectativa puede ser absolutamente devastadora. Bueno, esto es la cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Y claro, aquí hay dos cuestiones. Uno, ¿el confinamiento selectivo se está funcionando o no está funcionando? Algunas cifras apuntan que está teniendo un efecto moderado, pero un efecto sobre el índice de contagios. Ahora bien, la duda es cuánto tiempo se pueden hacer estos confinamientos selectivos, porque lo que ya dan por hecho todos los expertos es que el virus se ha descontrolado completamente. Algunos expertos hablaban este fin de semana no ya de salvar la Navidad, sino de tratar de salvar el verano, porque la Navidad la daban completamente por perdida. En algunos países europeos comienzan ya los confinamientos totales, y empieza a hablarse de confinamientos totales. Fue entrevistado en Más Vale Tarde Alberto Sicilia, que es un experto, lo conocéis muchos de vosotros en las redes sociales, donde publica mucha información, y explicaba por qué los confinamientos tienen que conllevar 2 semanas, por lo menos. Por esto de las medidas de 3 días, ¿por qué no tiene mucho sentido? ¿Por qué cuando se habla de medidas frente a la pandemia siempre suele hablar de 14 días y no de 50 días ni de 3 días? Bueno, pues te lo he dibujado ahí. Eso es un esquema desde que te infectas hasta que empiezas a sentir los primeros síntomas, que suelen pasar unos 4 días de media, depende mucho de las personas, hasta que empiezan las personas que desarrollan una enfermedad grave, que suele ser a partir del día 10, día 11 desde el contagio. Y hay un periodo que es alrededor de 14 días el que la persona es contagiosa, que además coincide más o menos con el doble del periodo de incubación. Por eso se toman medidas que duran alrededor de 14 días. Por eso no toman medidas que duran 3 ni medidas que duran 50 días. Por eso se toman medidas que se revisan cada 14 días. Porque es la única manera en la que puedes saber si están funcionando o no. Decía Alberto Sicilia, lo que se necesitan son confinamientos de 15 días. Y es verdad, el exdirector del Sistema de Salud de la Organización Mundial de la Salud, Rafael Bengoa, decía precisamente, va a haber que hacer confinamientos en 15 días. Yo creo que una vez que uno tiene las cifras en las que vemos que no conseguimos bajar con las medidas, digamos, más light que se están utilizando, creo que es inevitable. Probablemente dentro de 1 o 2 semanas, al ver que esto no está funcionando, ya vamos a un confinamiento tipo marzo o abril. Vamos a confinamiento tipo marzo o abril. Sin embargo, claro, hay que decir que las informaciones que tenemos siempre son contradictorias, siempre es difícil. Hoy en la portada de La Vanguardia dice: las restricciones adoptadas hace 15 días empiezan a surtir efecto. La tasa de reproducción del virus en Cataluña baja desde el cierre de bares. Se espera que se reduzca más todavía con las últimas medidas. Alerta también en la Moncloa por la ola de disturbios negacionistas en España, y el PP aparca la vía a España, busca votantes
en Ciudadanos y Vox, dice que se distancian. Bueno, pues en efecto, las medidas irán a más, serán más duras los confinamientos. Ayer el periódico El País decía que el virus ha sorprendido de nuevo a una Europa exhausta, que Johnson ha decidido confinar Inglaterra y que las restricciones avanzan por el continente, que la gravedad y la magnitud de la segunda ola está sorprendiendo otra vez a Europa y la está convirtiendo en el epicentro global del coronavirus en este otoño de 2020. De nuevo los confinamientos. Francia lo ordenó el miércoles, Boris Johnson lo anunció ayer en Inglaterra, tras haberse resistido durante varios días a la presión de los asesores científicos y de la oposición, y los pubs, bares y restaurantes permanecerán cerrados. Las tiendas, salvo las de los bienes de consumo necesarios también, permanecerán también abiertos, y los ciudadanos deberán quedarse en casa, aunque los colegios seguirán abiertos. Portugal también anunció restricciones, así que todas las naciones europeas han ido una tras otra limitando la movilidad de sus ciudadanos. Alemania, Italia, España, todos en Europa están sorprendidos por la evolución del virus, dijo Emmanuel Macron. Así que parece que todos están dispuestos a seguir con estos ultraconfinamientos. El virus sorprende de nuevo a esa Europa exhausta y hay mucha especulación sobre si vamos de camino a un nuevo encierro como el de los confinamientos del mes de marzo. Hay quien cree que habrá todavía algunas diferencias. El ministro Salvador Illa los descartaba, decía que no van a ser domiciliarios como los que vivimos en marzo, pero es verdad, como decía el conde de Montecristo, mientras no se resuelvan los transportes públicos, los grandes establecimientos de compra, estilo los Mercadona, mientras no se resuelva la afluencia de público en esos lugares, difícilmente van a ser completamente eficaces las medidas. Es verdad que desde las autoridades lo que aseguran es que no queda más remedio que conformarse con reducir los porcentajes, porque el confinamiento total parece muy difícil. A estas horas parece muy difícil, es improbable. Pero en todo caso, bueno, España también se encuentra frente a esta situación. Además, con el debate de los presupuestos generales del Estado. Dice Cristina Narbona que si no hay presupuestos generales del Estado, no llegarán los fondos europeos. Y pone nerviosa la oposición. Todos los grupos parlamentarios deberían entender que si no hay presupuestos para 2021, no habrá tampoco acceso a los fondos europeos y eso significaría perder una gran oportunidad para la transformación necesaria y urgente de nuestra economía y para fortalecer y consolidar nuestros servicios públicos, nuestro estado del bienestar. Con estos presupuestos para el año 2021, millones de españoles verán mejorar sus condiciones de vida. Eso decía Cristina Narbona, vinculaba la aprobación de los presupuestos a recibir las ayudas de la Unión Europea. Bueno, mientras tanto, desde la oposición creen que estos presupuestos no deben salir adelante porque piensan que nos podrían llevar a una gran recesión. Unos presupuestos que nos van a situar en el vagón de cola de la recuperación que en Europa se va a llevar a cabo. Este Gobierno fracasó y sigue fracasando en lo que es la gestión sanitaria y, a la vista de los presupuestos que ha presentado, fracasará en la gestión económica y social, a pesar de contar con los mayores recursos de la historia a la hora de poder llevar a cabo unos presupuestos. Las respuestas que ofrecen estos presupuestos no son las adecuadas, nos condenan a los españoles al fracaso. Nuevamente nos llevan a la incertidumbre macroeconómica, a mayor gasto público y mayor déficit, a subidas de impuestos para todo el tejido productivo y al talento, y no aciertan ni una. Lo que van a sembrar van a ser las semillas de la próxima recesión y de la destrucción de empleos. Bueno, pues probablemente ni lo uno ni lo otro. Ni los presupuestos determinan que la Unión Europea nos acerque esos fondos de inversión que ha anunciado, ni tampoco los presupuestos pueden llevarnos a una recesión desbocada. Con todo esto, mucho debate
es verdad que si hay unos presupuestos y se pueden enarbolar ante Europa, los presupuestos siempre son considerados un símbolo de estabilidad para los países, de manera que si el gobierno llevase bajo el brazo unos presupuestos aprobados y consensuados, pues tendría más fortaleza, no solamente para esto, sino más seriedad. Sería considerado más serio para sentarse a abordar el asunto de las ayudas europeas, pero eso no significa que nadie se las vaya a negar. Eso es una realidad, de la misma manera que esto que denuncia Cuca Gamarra desde el Partido Popular, que los presupuestos generales del Estado, por ser expansivos, nos pueden llevar a la recesión, es también miedo para los bien pensantes. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. 627-002-002. Tenemos, por cierto, María, que hacer un especial en el programa sobre cómo está la comunidad de La Cafetera en el exterior, cómo están los expatriados, porque es verdad, estaba leyendo el grupo de Twitter en el que los oyentes intercambian información y, claro, denunciaban la situación de angustia de muchos de ellos que llevan meses sin poder acercarse a España. Primero, en algunos casos hay dificultades legales muy serias para poder salir y volver a entrar en algunos países, de manera que venir a España pues tiene su complicación. Pero además, lo extraordinariamente difícil que debe ser estar viviendo en el exterior sin poder acercarte aquí a este país a darle un abrazo a tus seres queridos, a tus padres, a la gente a la que quieres. En todo caso, os vamos a enviar un mensaje de tranquilidad, pese a los titulares de los periódicos, las imágenes que veis en la televisión. Hay una cierta normalidad en la vida que estamos viviendo y la distopía es similar a la que estáis viviendo vosotros en vuestro país. Este mismo fin de semana, ahora lo estabais contando en el chat, Madrid, que se presupone una región confinada durante el puente, Madrid estaba lleno de gente por las calles, en las terrazas, la gente fumando, muchos de ellos sin mascarilla en las terrazas y fumando. Había muchísima gente en la calle. Nosotros ayer se nos ocurrió tratar de dar un paseo a la sierra y nos comimos 1 hora y media de atasco. Esto estaba permitido, moverse dentro de la Comunidad de Madrid, salir a respirar un poco, salir a caminar al campo. Bueno, 1 hora y media de atasco. En lugares como La Iruela había los parkings, las carreteras, las cunetas de las carreteras estaban completamente colapsadas por los coches. Es decir, que la gente ha salido, hay una cierta normalidad, que esto ocurre muchas veces. Desde fuera parece que estamos en el apocalipsis. No sé si esto precisamente lo que significa es que estamos en el preámbulo del mismo, pero... Eso te iba a decir. Sí, pero... Que no sé si es muy tranquilizador. No, pero vamos a ver, también caminar por el campo podemos considerar que hay situaciones más arriesgadas que esa. Y lo que sí que vimos son mucha gente desplazándose, mucha gente. Para que os hagáis una idea, no había un solo sitio, nos dijeron, por supuesto no para comer, tampoco para dormir, todo lo que son hoteles, casas rurales, todo eso estaba completamente lleno. Es decir, que el efecto que ha provocado este confinamiento selectivo en Madrid es una movilidad interna dentro de la propia comunidad extraordinaria, gigantesca. No lo digo como efecto de si es bueno o malo, porque no sé qué consecuencias tendrá en lo sanitario o no tendrá. Lo que digo es que si veis con preocupación cómo están vuestras familias, os imagináis una ciudad sitiada y colapsada y la gente en sus domicilios metido como si se tratase de una guerra. No es esta la imagen que se está viviendo en las calles. Hay una cierta normalidad. Hay mucha preocupación, pero hay una cierta normalidad en las conductas diarias. O sea, lo que vemos nosotros son las calles llenas y los supermercados y las terrazas y los bares y los restaurantes. Así que la gente hace una vida relativamente normal. La gente sigue yendo a trabajar y, como decíais por aquí por el chat, se comen unos atascos que ni pintados en los metros, en los autobuses, etcétera. La preocupación viene derivada precisamente de todo eso, ¿no? Así que, bueno. Pues bueno, la situación, como digo, es esta, se observa así, y mientras tanto os pedimos vuestra ayuda. 627, de quienes estáis en el exterior, 627-002-002, 627-002-002. Hola, cafetera. Quería enviaros un enorme abrazo y muchos ánimos viendo cómo está la situación de la pandemia en España, Europa y casi todo el mundo. Y nada, esperar que pronto se salga de esta. Aquí en Taiwán, donde estoy viviendo, hace 200 días que no hay contagios locales. Desde el 12 de abril, todos han sido de gente que ha llegado al aeropuerto. Actualmente hay unas 550 personas diagnosticadas en total, unas 7 víctimas y bueno, salía la noticia en Bloomberg estos días y
hablaba de las medidas más importantes como el control temprano, el rastreo y el uso de mascarilla. Además, yo añadiría la colaboración y la concienciación ciudadana, ¿no? Que aquí pues ha sido bastante grande. Y bueno, aunque sea un poco tarde para algunas medidas, creo que para otras podríamos aprender mucho de cómo se ha llevado la situación aquí. Y nada, que esperemos que pronto salgamos de esta. Venga, un abrazo. Aquí el debate, como dice Elena Noruega, es difícil porque dice, se hacen estudios de transmisión del virus en todas partes, menos en el trabajo y en el metro, ¿verdad? Porque, en efecto, el problema es que todos somos conscientes de que entrar en un bar o una fiesta domiciliaria puede propagar el virus, nos lo han dicho por tierra, mar y aire, pero ¿qué pasa con los centros de trabajo? Damos por hecho que es que la ventilación la han arreglado, la han sustituido y la han preparado ahora para combatir un virus como este. ¿Qué pasa en lugares como el metro, como el autobús? El problema, y fíjate, yo creo, Elena, es que no se nos ha explicado con toda la claridad y toda la impudicia que supone este discurso, pero no se nos ha explicado correctamente qué es lo que están tratando de hacer. Porque no se trata de evitar que la gente se contagie. Se trata de ir reduciendo en algunos espacios a algunos porcentajes para poder seguir manteniendo el sistema productivo en marcha. Esto tiene dos objetos. En efecto, hay uno que es tan perverso como suena, pero también tiene un efecto que yo vuelvo a insistir. No hace falta ser un capitalista enloquecido ni un neoliberal para darse cuenta de que o tenemos una mínima estructura económica en movimiento o esto es un castillo de naipes que se viene abajo sin ninguna duda. Claro que eso no significa que siempre se tienen que comer los contagios aquellos que van en el metro, aquellos que tienen que utilizar el transporte público o cruzar una hora de ciudad en un autobús, o que tienen que estar trabajando en unas condiciones donde no tienen garantizada la seguridad, porque eso también es un hecho. Dicho lo cual, a ver quién es el guapo que paraliza de nuevo otra vez. Al final es posible que nos veamos abocados porque no quede más remedio, pero a ver quién es el guapo que nos mete de cabeza en una situación como esa, porque el drama no solamente lo van a vivir los millonarios propietarios de algunas de esas compañías, que esos van a salir bien parados porque venderán sus propiedades y tendrán sus mansiones para irse a descansar. El problema no está en ellos, el problema está en el drama de quien se queda sin trabajo y no tiene ni siquiera una mínima ayuda para pagar el alquiler. Y eso no lo resolvemos solamente con las ayudas, desde luego con las que ha dado el gobierno, que por cierto no son precisamente muy altas en comparación con otros países europeos. El problema es que tú no puedes dejar que la gente se quede directamente en el abismo, no puedes permitirlo. Entonces la decisión tiene una extraordinaria complejidad. Yo no sé cuál es la respuesta, ojalá la supiera, no tengo ni la menor idea. Pero la alternativa es brutal. Así que cuando se dice, bueno, sí, pero es que no están cerrando, se cierra una sala de conciertos, pero no se cierra el metro. Es que si cierras el metro se ha acabado. Igual que si cierras otra cosa es que debieran, no sé cuáles son las medidas, que supongo que alguien estará pensando en eso o alguien lo habrá evaluado. Yo me niego a pensar que toda la clase política española que tenemos es una pandilla de asesinos que lo único que quiere terminar es con la clase trabajadora por la vía rápida. Y no creo que nadie sensato piense eso. Otra cosa es que no estén
tomando las decisiones adecuadas o que las decisiones que estén tomando tengan un corte neoliberal que pretenda beneficiar a unos pocos respecto a la mayoría. No lo sé, pero lo que sí que sé es que en estas circunstancias el equilibrio es imposible. Es un equilibrio, yo no me querría ver en esa situación. Claro, es como dice Juan Álvarez, es que somos carne de cañón. Es que directamente, efectivamente, tenemos que decidir entre lo malo y lo muy malo. Porque la alternativa, que es dejar de trabajar, es una muy mala alternativa también. Así que estamos en una situación verdaderamente, extraordinariamente mala, extraordinariamente negativa. Pero tampoco nos podemos entregar a los brazos de los salvapatrias diciendo que la respuesta es sencilla y está en la Gran Guerra. Porque si vamos de camino a la revolución hay que estar dispuesto a asumir los costes de eso. Y ahora mismo hay familias que no tienen nada que llevarse a la boca. Y cuidado, porque esto sí que es carne de cañón para el discurso más radical, más fundamentalista y más fascista de todos, que se alimentan de la pobreza, de la ausencia de trabajo y de la desgracia ajena. Así que tenemos que andar con cuidado con eso, que no se trata de una confrontación directa. No, es que hay que cerrarlo todo porque no, aquí hay que mantener un equilibrio para mantener un mínimo sistema en marcha. Si no, esto sí que no tiene ninguna salida. Bueno, la cafetera, hay dos agendas también, esta y la agenda de la cafetera. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Pues empezamos la agenda de la cafetera sin olvidar otros asuntos que nos hacíais llegar a lo largo del fin de semana. El primero de ellos era la situación en la selva amazónica en Brasil. Nos hacíais llegar una información que ya veníamos previendo desde hace semanas, y es que los incendios en la selva amazónica de Brasil se han disparado en el mes de octubre, y esto además puede tener unas consecuencias también para todo el planeta. Decían que el número de incendios ha subido un 25% en los primeros 10 meses de 2020 en comparación con el año anterior, y explicaban en Reuters que octubre ha registrado 17.326 puntos calientes en la mayor selva tropical del mundo. ¿Pero qué supone esto? Bueno, pues supone que es más del doble del número de incendios detectados en el mismo mes del año pasado, así que está la situación mucho peor. De hecho, dicen que la destrucción de la selva se ha disparado desde que el presidente de Jair Bolsonaro asumió el cargo en 2019. Y bueno, el presidente sigue defendiendo que se desarrolle la región para sacarla de la pobreza, pero claro, los defensores del medio ambiente dicen que sus políticas lo que están haciendo es estimular la acción ilegal de madereros, de mineros y de ganaderos. El caso es que el número de incendios en lo que va de año sigue siendo el más alto de la década. Precisamente relacionado con esto, si nos vamos a España,
nos hemos encontrado con una protesta de Extinction Rebellion que lo que hace es recordar la situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos, ya no solamente por la pandemia, sino también por la crisis climática que estamos viviendo y que además, como viene diciendo Juan López Uralde aquí en La Cafetera, está muy relacionado. Ellos protestaron frente al Congreso de los Diputados bajo el lema Inacción igual a muerte, y esta iniciativa, insistían en que era respetuosa con las medidas de seguridad sanitarias. Lo que pretendía era iniciar una semana de rebelión que durará del 1 al 6 de noviembre. Precisamente, decían, para que se diga la verdad sobre lo urgente de la crisis climática, para que se reduzcan las emisiones y el consumo drásticamente y que se pongan en marcha asambleas ciudadanas para desbloquear la toma de decisiones. Avisaban de que la crisis climática causa y causará miles de millones de muertes en el mundo y insistían en que se ponga el foco político en atajar esta crisis climática. Y en otro orden de cosas nos llevabais hasta Nueva Zelanda porque se han producido 2 referéndums. Uno de ellos es el que ha marcado historia, porque Nueva Zelanda se ha convertido en el primer país que legaliza la eutanasia por referéndum. Lo veíamos en varias informaciones y, aunque es verdad que es una práctica que ya es legal en otros países como Bélgica, Luxemburgo, Canadá o Colombia, esta es la primera vez que se hace por referéndum. Entre las condiciones para recibir la eutanasia está la aprobación de 2 médicos y tener más de 18 años de edad. Y el caso es que los neozelandeses votaron este viernes 30 de octubre a favor de legalizar la eutanasia para aquellas personas que padecen una enfermedad terminal. De hecho, durante los últimos años el apoyo de la eutanasia se marcaba entre los 60 y el 70% de las encuestas, así que tenía un amplio apoyo social y ahora se ratifica por referéndum. Pero ojo, hubo 2 referéndums. Uno, el de la eutanasia, que así es como terminó, según los resultados preliminares, porque los definitivos van a ser el 6 de noviembre, pero según los resultados preliminares se aprobaría la eutanasia en el país y no pasaría igual con el segundo referéndum. El segundo referéndum fue sobre la legalización del cannabis para uso recreativo. Según los datos preliminares, habría un 53% de votos en contra y, por tanto, pues no se habría legalizado. Pero sí que es verdad que en varias informaciones explicaban en qué consistía esta propuesta, que lo que hacía era buscaba que las personas de al menos 20 años pudieran comprar un máximo de 14 gramos de marihuana al día en establecimientos autorizados y cultivar hasta 2 plantas o un máximo de 4 por vivienda compartida con otro adulto. Así que en principio, está descartado, pero sí que es verdad que el de la eutanasia ha marcado historia porque ha hecho que Nueva Zelanda se convierta en el primer país que legaliza esta práctica por referéndum. Y para terminar la agenda de La Cafetera, nos pedíais que, en esta maraña, entre esta cortina de disturbios, hubo una manifestación contra los desahucios durante la pandemia, pidiendo que no haya ningún desahucio durante la pandemia. Fue este mismo sábado cuando miles de personas protestaron en Barcelona contra los desahucios durante la pandemia, como digo, bajo el lema "No son desahucios, es una guerra contra los pobres" y también "Paremos todos los desahucios". Claro, es verdad que el Gobierno aprobó un decreto precisamente para paralizar los desahucios durante la pandemia. Sin embargo, como explicaban en Neutral, se siguen produciendo desahucios. El propio Rufián decía el otro día que son ya más de 11.000 desahucios de enero a junio de este año, y en Neutral lo que han hecho es analizar esto mismo. Decían que efectivamente son datos correctos según los datos del Consejo General del Poder Judicial, pero claro, lo que pasa es que esta medida, el decreto que aprobó el Gobierno, solo protege a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad derivada de la pandemia, pero no a quienes ya estaban en esa coyuntura desde antes ni a quienes han visto empeorada su situación por el virus. Explicaban en esta información cómo ese decreto deja fuera este tipo de casos y que por eso desde enero hasta junio de este año ya ha habido más de 11.000 desahucios. Y en esto insistían también las protestas en que se tomen medidas y que no se consienta ningún desahucio durante la pandemia. Seguimos aquí en La Cafetera, que tenemos muchas otras cosas interesantes que contaros. Esto es La Cafetera.
cafetera, soy Guille desde Francia. Aquí estamos viviendo un confinamiento muy parecido al de marzo, solo que yendo a trabajar y con los colegios abiertos. Entonces, psicológicamente imagino que es bastante duro para la gente porque no tienes más alternativas que ir a tu sitio de trabajo, pero bueno, al menos tenemos esa excusa para salir a la calle, pero es cierto que mentalmente un segundo confinamiento vivirlo es complicado. Así que nada, un saludo y abrazos. Un abrazo muy fuerte a la comunidad de españoles que están en Francia. Buenos días, cafetera. Lo del metro que contáis que está lleno en Madrid pasa exactamente igual aquí en Alemania. Hoy han cerrado ya todo, no se puede ir a las tiendas, pero hoy tengo que ir al trabajo y voy a ir en metro y va a estar lleno. Eso tampoco lo entiendo. Pero que muchas veces miramos solamente lo que ocurre en España y parece que en otros países no. Y como criticamos a España o al gobierno las medidas que se toman, pero igual de incongruentes son en otros países. Sí, es un poco a lo que nos referíamos y me gusta además que enviéis estos mensajes desde vuestros lugares de residencia porque nos hacen mirar con un poquito más de exactitud también, con un poquito más de distancia, cosas que a nosotros aquí nos parecen muy escandalosas y son problemáticas que son similares. El modelo por el que se ha optado en Occidente para luchar contra la pandemia es mantener el sistema laboral abierto, reducir en lo posible el porcentaje de contagiados, en lo posible, pero eso significa en aquello relacionado con el ocio, porque escuelas y sistema laboral, que ambas cosas están unidos, porque si los padres no tienen dónde dejar a los niños, es decir, en las escuelas, difícilmente van a poder acudir al puesto de trabajo. El sistema se paraliza. Esto tiene un objeto que aparentemente perverso, parece que es que todo se hace por motivación económica. Bueno, pero es que o mantenemos el sistema laboral o ahí sí que se ha acabado el modelo de vida tal y como lo conocemos, el que conocemos. Y a nadie se le escapa que quedarse en el paro a día de hoy es un auténtico drama para familias enteras que tienen que pagar el alquiler, las pensiones, que tienen que recibir también dinero, que tienen que comprar alimentación, en fin, que puede ser un desastre sin paliativos. Así que la deducción a la que se ha llegado no sé si es la mejor o no, pero en todo caso hay algunas cosas que aquí hemos denunciado en la cafetera desde hace tiempo. Cuidado porque también estábamos viviendo en el exceso permanente, en el exceso del consumo, en las compras compulsivas. Algunos lo denunciamos desde hace muchos años, que requerían de un cambio de mentalidad. Esto ha creado un aparato perverso, una rueda perversa que siempre tiene que seguir dando vueltas. Pero hay quien propone algunas alternativas y nos da algunas claves, algunos ejemplos que demuestran que quizá no lo sabemos todo. Por ejemplo, sobre la renta mínima, sobre cómo ayudar con la economía a gente que se encuentra sin ninguna expectativa. Ahora vamos a hablar con una persona que tiene mucho que decir sobre esto. Esto es La Cafetera. Bueno, pues ayer estaba viendo algunos tweets, claro, decíamos, pero ¿qué alternativas existen? ¿Qué es lo que permite también esos balones de oxígeno? Pensar, hay otros modelos también, y quizá frente al modelo capitalista ultraliberal hay otras propuestas que de las que se puede obtener resultado. Y leímos a Julen Bollaín, que es economista, es investigador en renta básica incondicional. Julen Bollaín, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Es que estuve leyendo una sucesión de tweets, un experimento que se realizó en Canadá. Le dieron $7.500 canadienses a 50 personas, contabas, veteranos de la calle, gente en situación de sinhogarismo, y los resultados fueron sorprendentes. $7.500 canadienses a cada uno de ellos y tenían que autogestionárselo. Y descubrimos muchas cosas, ¿no? Exacto, sí. La verdad es que fue es un experimento reciente, ¿no? Se llama New Leaf Project, que consistía básicamente en eso, ¿no? Pues en otorgar a veteranos de la calle, ¿no? A personas en situación de sinhogarismo, pues $7.500, ¿no? A 50 personas. Y la verdad es que los resultados fueron sorprendentes y fueron muy bonitos, ¿no? Incluso la persona que llevaba el proyecto, una de las personas encargadas al menos, decía que ella no tenía expectativas, que no tenía muchas esperanzas con ese proyecto, ¿no?
Y bueno, pues lo que se escuchó en la calle, pues por parte de muchas personas, era lo que escucharíamos en cualquier país cuando se pone en marcha un experimento así, ¿no? ¿Cómo se le van a dar pues $7.000 canadienses en este caso a una persona en situación de sinhogarismo, ¿no? A un vagabundo, ¿no? Se decía, se lo gastará en drogas, se lo gastará en alcohol, se lo gastará en apuestas. ¿Qué sentido tiene hacer esto, no? Y sin embargo, lo que pues encontró después de 12 meses pues fue impresionante, ¿no? Eso te iba a decir, porque algunas de las conclusiones, lo que se vio es que habían gestionado bastante bien su dinero, ¿no? Sí, bueno, de hecho, pues de estas 50 personas, todas se mudaron a una vivienda estable después de un promedio de 3 meses aproximadamente, cuando en comparación había un grupo de control, pues esas personas tardaron unos 5 meses y, como decías tú, pues se autogestionaron muy bien. No malgastaron el dinero, sino que todo lo contrario, lo manejaron bien y, bueno, pues vimos que esa gente guardaba más de media pues unos $1.000 durante los 12 meses que duró el proyecto, ¿no? Lo cual, como decía la chica que llevó el proyecto a cabo, es muy significativo para una zona de Canadá cara. Pues eso, guardar de $7.500 en un año, 1.000, ¿no? Y en promedio, pues los gastos vemos que también es interesante en qué gastó la gente el dinero, ¿no? Porque, bueno, más allá de que disminuyese el consumo de drogas de media en un 39%, ¿no? El gasto en alcohol, cigarros o drogas, en promedio esas personas gastaron el 52% de ese dinero en comida y alquiler, el 15% en otros artículos como pueden ser medicamentos o pagar las facturas y el 16% en ropa y transporte, ¿no? Por lo tanto vemos, bueno, pues que son unos gastos destinados básicamente a cubrir las necesidades básicas. ¿Y el consumo de drogas, de alcohol, que tantos prejuicios despertaba? Pues eso, el consumo de drogas se redujo en un 39%. Con este experimento, ¿no? Y se hizo un experimento en 2009 cuando Boris Johnson era alcalde de Londres, parecido por una ONG en Londres. ¿Qué pasaba? Que venían los Juegos Olímpicos en 2012 y Boris Johnson básicamente lo que dijo es: quiero limpiar la ciudad. Y en ese experimento se hizo algo parecido, con 13 veteranos de la calle que llevan más de 40 años en la calle y que estaban enganchados pues a distintas drogas como heroína, etcétera, y ahí también se redujo drásticamente bueno, pues el consumo de drogas, ¿no? Realizando un experimento de dar 3.000 libras a cada uno de ellos, ¿no? Y además de esos 13, pues al cabo de año y medio, 9 se habían mudado a casas y algunos habían vuelto con sus familias, pero todos habían hecho una progresión, un desarrollo personal y pues habían empezado pues a tomar cursos, a trabajar de una manera u otra, etcétera. Por lo tanto, son 2 experimentos con personas en situación de sinhogarismo que nos demuestran que proporcionar dinero en efectivo a quien lo necesita ayuda a que esas personas, más allá de ahorrar costes, que también lo hace, pero que ayuda a esas personas que realicen un desarrollo personal muy importante que de la otra manera no lo hacen. También para los descreídos fue bastante ilustrativo, porque resulta que si tomamos en una mano lo que invierten las autoridades al año por servicios sociales y por salud por cada persona sin hogar, veíamos que el proyecto incluso provocaba un importante ahorro. Totalmente, vamos, al final el proyecto ahorraba entre lo que se invertía en servicios sociales, costas judiciales, en salud, en estas personas sin hogar, el proyecto ahorró por persona $8.100 anuales, ¿no? Entonces vemos que, bueno, pues aparte de ayudar a las personas que están en situación de necesidad, también ayuda pues al total de los contribuyentes, al gasto público de un país. El proyecto que se hizo en Londres también pasó exactamente lo mismo. Redujo costes considerablemente a la par que ayudaba a las personas, ¿no? Por lo tanto, bueno, es verdad que tenemos una concepción o unos estereotipos en los países de Occidente sobre cómo ayudar a las personas que viven en los márgenes, que bueno, que nos están demostrando la evidencia empírica nos está demostrando que son incorrectas. Es decir, que las personas, cuando tú les das un dinero para que sobrevivan, no malgastan ese dinero, sino que lo utilizan de una manera incluso más eficiente que cuando metes ayudas condicionadas, cuando metes temas de servicios sociales, etcétera, de por medio. Claro, porque todo esto conduce a un debate. La renta básica o las rentas mínimas que con las que se está especulando, las rentas básicas funcionan. Es vacuna que se necesita para combatir, por ejemplo, la robotización, la pérdida de puestos de trabajo o incluso las situaciones tan de emergencia como la que estamos viviendo. La renta básica puede ser
un eje sobre el que vertebrar la ayuda social? Yo creo que la renta básica debe ser una columna fundamental del futuro estado de bienestar. Creo que tenemos ciertos retos que abordar para hacer frente al siglo XXI, ¿no? Para no quedarnos atrás. Unos de los retos son económicos, que es la transformación de nuestro modelo económico fundamentado en la economía verde y en la digitalización, y el segundo reto que tenemos es la modernización de nuestro estado de bienestar, de nuestro sistema de protección social. Fíjate, te comento, hay algunas personas mientras vas comentando en el chat que dicen, claro, pero también hay muchos prejuicios con esto, decían por aquí, dice, pero es que si se aplica ese ejemplo a gente que conozco, al día siguiente tienen el piso lleno de tablets, de pequeños ponis, gastos irresponsables. Había quien decía, las ayudas al bebé, por ejemplo, se convirtió en una competición para ver quién compraba el carrito más moderno, la silla McLaren, gracias a la ayuda que proporcionaban tanto las comunidades autónomas como las ayudas del gobierno por hijo. Y se convertía en una competición más bien por ese tipo de cosas que en una ayuda extendida y necesaria para las familias. Así que el debate, desde luego, no es menor y no todo el mundo lo percibe así de claro, ¿no? Está claro, y ahí hay un debate filosófico de fondo. Lo que hemos visto, incluso hoy me hacían una entrevista en la que decía yo que la renta básica no es para que todo el mundo cene langosta y caviar todos los días, sino que la renta básica es para que nadie muera de hambre. Entonces, hay un debate muy de fondo y creo que es momento de avanzar y cambiar de un sistema de políticas de protección social basadas en el asistencialismo hacia un sistema universal que garantice la protección social a todas las personas, ¿no? Porque realmente lo que diferencia las rentas mínimas que tenemos en la actualidad, como el ingreso mínimo vital, y la renta básica, es una diferencia de concepción que se expresa en términos de libertad, ¿vale? Las rentas mínimas ayudan a las personas una vez estas han fracasado, ¿vale? Ofrecen una ayuda ex post a quienes se encuentran en una situación de necesidad. Sin embargo, la renta básica lo que hace es, bajo la lógica de las ayudas universales, actuar ex ante. Es decir, es una asignación monetaria que recibe toda la población como derecho de ciudadanía. Y esto lo que supone es garantizar la existencia material de la ciudadanía no una vez ha fracasado, sino ex ante. Y esto lo que consigue es esa lógica de las medidas incondicionales que no obligan a muchas personas a comportarse, entre comillas, como sumisas suplicantes de un subsidio y teniéndose que desnudar ante la administración pública y la burocracia estatal, ¿no? Lo que vemos actualmente, por ejemplo, con el ingreso mínimo vital, es que hay muchísimos problemas de tener que demostrar a la administración que tú eres elegible para recibir una prestación, y eso conlleva, aparte del control de las vidas de las personas vulnerables por parte de los servicios sociales, conlleva una grandísima estigmatización en esas personas, ¿no? Entonces ese problema se evitaría de raíz, lógicamente, con una renta básica. Claro, el gran debate es qué pasa con los costes, si esto el estado de bienestar lo puede soportar, si hay capacidad, si se tiene capacidad para proponer una renta básica universalizada y que sea digna, que sea en unas condiciones en las que realmente no sean unos márgenes tan pequeños, ¿no? ¿Puede un Estado permitirse esto? Un Estado puede permitirse eso siempre y cuando sea consciente de que tenemos que redistribuir la riqueza y la renta que tenemos en la sociedad. Es decir, un Estado con políticas fiscales como las actuales no puede permitírselo. Sin embargo, un Estado, si se toma en serio las políticas de redistribución de la renta y de la riqueza, sí podría permitírselo. Para eso hay muchos estudios al respecto, ¿no? En distintos países europeos que dan resultados bastante similares. Por ejemplo, en el Estado español, con una reforma del sistema fiscal, de la política fiscal de nuestro país, se conseguiría sin tocar ningún otro pilar del estado de bienestar, sin tocar ni un euro en sanidad, en educación, en pensiones e incluso en un ejercicio de realismo, sin tocar ningún euro del ejército, de la Casa Real, se conseguiría con una reforma fiscal que el 19,5% más rico de la población pague más impuestos, lógicamente, arrime un poquito más el hombro, para beneficiar al 80,5%, no estrictamente de la población. Es decir, para garantizar la existencia material de toda la ciudadanía, valdría con que subiésemos los impuestos un poquito más al 20% más rico. Por lo tanto, bueno, recursos hay, dinero hay. La cuestión es si nos interesa, si hay voluntad política para redistribuir ese dinero de una manera justa para que beneficie a la gran mayoría social de la población. Pues Julen Bollaín, oye, me gustaría que tengamos la oportunidad de conversar más frecuentemente contigo, podamos ver también las diferencias entre la renta mínima, la renta básica, los
diferentes propuestas y las diferentes posibilidades y oportunidades que hay en un Estado dispuesto a replantearse su modelo. Julen, muchísimas gracias por atender esta llamada. Cuando quieras, y la verdad que es muy interesante esas diferencias, porque hay mucha confusión en la sociedad, y daros las gracias pues a vosotros por permitir hablar en la radio en este caso. Y perdonad por la tos, que me habéis pillado un poco sin beber agua. No te preocupes porque no hay nada más en directo que las toses. Forma parte de esta... Gracias, Julen, de corazón. Muchísimas gracias, Fernando. Adiós. Speak to my heart, reminding me that I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest. Porque es cierto, hay muchas propuestas, hay muchas alternativas, algunas de ellas no tienen espacio en los grandes medios de comunicación, algunas de estas propuestas pasan inadvertidas, pasan como tratando de que no se oigan demasiado alto, requieren de consensos, requieren de procesos de cambio, requieren todavía de algunos cambios legislativos y de actitud, y especialmente considerar que todos formamos parte del mismo proyecto, que todos caminamos de la mano, y si conseguimos despertar ese verdadero patriotismo, esa mirada real sobre nuestros vecinos, independientemente de su procedencia, de cómo, de lo que lleguen, de lo que voten, de lo que hagan, pues a lo mejor entendemos que haremos un país mejor y un país más fuerte si todo el mundo se siente en condiciones dignas y protegidas, ¿no? Y frente a ese discurso también pesimista, apocalíptico, que dice que la gente lo único que quiere es vaguear y vivir a costa de los demás, pues hay una realidad, como decía Julen Boyain, que está presente y que cada vez que lanzas un experimento se ve claramente. Bueno, tiempo para hablar en la sobremesa de la cafetera. Hoy, por cierto, claro, tenemos muchos oyentes. Hoy es el cumpleaños de Isa, de Granada. Así que desde la cafetera, un fuerte, fuerte beso, cumpleañeros. Cumplir años es bueno, Mary, ¿no? Te oigo ahí suspirar como decir, sí. ¡Ay, el paso del tiempo! La alternativa no es buena. Bueno, un feliz cumpleaños, Isa. De todas maneras, hoy estoy muy espesa, ya lo aviso. No, estamos... Puede ser una sobremesa muy espesa. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Pero no por ti, si es que yo vengo igual de espeso. Si ahora estaba escuchando, digo, voy a tener que limpiar bien el podcast. Voy a tener que hacer una buena limpieza porque... Bueno, antes de nada, a Iker Martínez, gracias. A Divina Carbonell, a Miguel Ángel Maldonado y a Carmen de Góngora, gracias de corazón por haceros mecenas en estos tiempos tan difíciles, tan complicados, que es cuando más los necesitamos. También, obviamente, golpea esta situación a todo el mundo y a este programa como al resto de medios. Así que, de corazón, muchísimas gracias por hacer posible este proyecto. Bueno, ¿qué te ha parecido lo que nos contaba Julen? Me ha parecido... Bueno, creo que es una buena filosofía, que es cuando todo el mundo está en un momento apocalíptico, estos parecen rayos de luz, ¿no? Hay alternativas, hay soluciones, se pueden estudiar y es verdad que lo fácil al final es decir todo está mal, todo mal y no buscar soluciones, y creo que lo valiente es, pues buscar alternativas que se puedan estudiar al menos. Yo creo que es muy interesante porque... Claro, leía los comentarios en Twitter de algunos oyentes, decían, pero eso es imposible, ¿cómo se van a poner de acuerdo si hay una filosofía empresarial que cree que eso lo único que fomentaría es que la gente no trabajase, ¿no? Y estuviera bebiendo del Estado permanentemente sin hacer nada. El problema es tener en consideración crear una cierta cultura de patriotismo, crear una cierta cultura de la necesidad de proteger a los demás. Me da igual que sea en términos de patriotismo, como lo define Podemos, o que sea en términos humanitarios, como lo definen las ONGs, o que sea... Me da igual la definición. Que pensemos que el de al lado tiene derecho a vivir en condiciones dignas. Y para eso primero se necesita... Claro, escuchar a Julen, dice, está predicando... en un modelo en el que se está pensando de todo menos en eso. Pero primero la información. De la información iremos a la conciencia y de la conciencia pasaremos a la acción.
Así que se oiga, que se escuche hablar de esto, que se escuchen ejemplos, que sepamos de esto y que la gente empiece a demandarlo en los foros en los que pueda hacerlo, ¿no? Hay ejemplos muy claros de que ingresos de esta naturaleza, ingresos del estilo de la renta básica, son muy bien empleados por una buena parte de la ciudadanía. Hay otra parte que no los emplea con este objeto y eso también es indiscutible, pero tenemos que trabajar en varios frentes para que así sea, ¿no? Para que así ocurra. A mí me parecía muy sugerente cuando lo leí. Digo, pues es muy apropiado. Bueno, decías, unos lo llaman patriotismo, bueno, yo lo llamaría humanidad, ¿no? Que es un poco a lo que apela todas las semanas Pilar del Río, ¿no? Que solamente nosotros nos vamos a poder salvar, ¿no? Hay que apelar a la humanidad y a que somos iguales los unos a los otros. Y que seguramente habría que tener esa empatía de pensar que el que de al lado está mal, pero es que yo también podría estarlo, ¿no? Y más una situación de vulnerabilidad como la que estamos viviendo. Luego está el debate, como dice José, dice, si al final no nos va a quedar más remedio que ir a una renta básica universal. La cuestión es cuándo ocurre eso. Es verdad porque, en efecto, con la robótica todo hace pensar que se va a producir una extraordinaria pérdida de masa de trabajos, de puestos de trabajo. Y obviamente no puedes empujar a la ciudadanía, no la puedes arrastrar directamente a la calle, ¿no? Y va a haber que buscar alternativas. De hecho, se especula mucho con impuestos a los robots, cómo producir esa reforma en el sistema industrial. Bueno, todo eso está en debate, pero una de las fórmulas y que conviene desmitificar, es decir, colocar precisamente sobre la mesa, es la de la renta básica universal y dar, pues hombre, como alternativa precisamente a este modelo de sociedad que está tan pendiente y tan preocupada por las coyunturas económicas que terminan dejándolo en la calle y provocando gravísimas consecuencias para muchísima gente. Así que, bueno. En fin, elecciones en Estados Unidos. Mientras tanto, bueno, hemos visto, oye, algunas imágenes gravísimas. No sé si habéis visto que la caravana de Joe Biden fue interrumpida por una caravana de automóviles. ¿Has visto estas imágenes? Bueno, brutal. Brutal. Una caravana de seguidores de Donald Trump decidieron emboscar y parar la caravana del meeting de Joe Biden. Entonces fueron rodeados por todoterrenos gigantes, algunos incluso sacando a coches de la carretera, o sea, haciendo el absoluto animal, y detuvieron la caravana de Joe Biden para que no pudiera continuar. Hay una grandísima polarización en Estados Unidos en estas últimas horas de campaña. Vimos incluso a Joe Biden siendo apoyado por Obama, que defendía que hay que proteger el sistema sanitario. Joe and Kamala and Gary will protect your health care. They will expand Medicare. They'll make insurance more affordable for everybody, and they'll make sure that our healthcare workers and our frontline workers have the protections they need. Veíamos a Biden diciendo no nos podemos permitir 4 años más de odio y de división. We cannot afford 4 more years of anger, hate and division that we've seen under this president. Y mientras Donald Trump lanzando mensajes también racistas, bromeaba sobre los refugiados. Son uno de los problemas de Michigan, pero no vendrán aquí con este frío. One of the biggest issues for Michigan in this election is the subject of refugees. With this weather, you don't have to worry about it. They'll never come. They're never coming. Un personaje como este que es capaz de bromear con el dolor, con la desgracia, con la situación que están viviendo tantas personas. En fin, ojalá. Yo tengo preocupación por las elecciones. Había muchas encuestas tenemos un grupo de amigos de periodistas con los que tenemos un chat compartido y entonces hacemos un poco apuestas sobre cómo van a ser el resultado electoral. Claro, había quien decía, bueno, no, que todas las encuestas están apuntando a que gana Joe Biden. Digo, bueno, cuidado porque ya habéis visto el cálculo que hacía Helmut Norpoth, el politólogo, lo publicamos en Radio Cable en el mes de marzo, en el mes de abril, predijo que iba a ganar de nuevo Donald Trump. Claro, la predicción es un estudio de marzo, pero la predicción
defiende, luego ha venido todo lo de la pandemia y todo esto, y entonces dicen, esto va a tener un impacto, pero es que lo que defiende este politólogo, que es profesor del Departamento de Ciencias Políticas en la Universidad Stony Brook, es una auténtica eminencia en esta materia. Lo que defiende es que las cosas exógenas suelen tener muy poco efecto sobre las campañas electorales, que lo que suele determinar quién gana o quién pierde es el apoyo que se recibe de su propia militancia durante las primarias. Por eso su modelo se llama el Primary Model. Y entonces analiza todas las primarias que se han vivido, todas las elecciones presidenciales internas, y dependiendo del apoyo que haya tenido en las bases en unas u otras, es un modelo matemático, además por ordenador, muy sofisticado. Dependiendo de cómo han sido las primarias en unos o en otros estados, da por hecho que gana o que no gana. Y entonces ha acertado en 5 de las últimas 6 elecciones presidenciales, pero luego también ha utilizado el modelo para calcular, para ponerlo sobre otras elecciones que ya se han producido en el pasado. Y la ecuación predecía correctamente 25 de las últimas 27 elecciones. Y solamente se equivocaba en las del año 2000 de George Bush, cuando derrotó a Al Gore, y en unas de 1960 en la que Kennedy derrotó a Richard Nixon, que son unas votaciones muy cerradas, que fueron muy controvertidas, que además fueron empañadas con acusaciones de inexactitud en las votaciones, en los conteos, según explicaba la propia universidad. Pero da por hecho que gana, además con un altísimo porcentaje de probabilidad, Donald Trump. Luego vamos a ver si esto se cumple o no. Yo espero que no se cumpla honestamente, espero que se equivoque, que esta sea de las 28 elecciones, pues sea la tercera en la que se equivoca. Porque también la pandemia, la lucha contra la pandemia y todo eso, algún impacto habrá tenido. Dice que eso no es relevante, que parece una locura, pero que lo dice. Es que yo lo predigo casi con total certeza, decía. Así que mucha incertidumbre. Pero todas las encuestas dan como ganador a Biden, no a Trump. Y sin embargo este sistema de análisis va en dirección contraria. Veremos a ver, ¿no? Bueno, la anterior victoria de Trump tampoco se preveía tanto, ¿no? Y al final, lo único que a mí lo que sí que me hace plantearme, más allá de los resultados que haya, es ¿qué va a ser más peligroso? ¿Un Trump en la oposición o un Trump presidente de los Estados Unidos? Pues no lo sé, porque no creo yo que un Trump en la oposición, vamos, cualquiera sabe, ¿no? Pero ¿duraría mucho, me pregunto, un Trump en la oposición? ¿O volverá a sus negocios, a sus cosas y a sus historias? ¿O permanecerá, intentará una nueva atacada? No lo sé. Vaya usted a saber. Ahora, ya sería una revuelta. Y también dependerá de cuáles sean los márgenes. Ha habido mucha votación previa, así que... Bueno, vamos a intentar, ya claro, hasta mañana por la noche, que no se produzcan las elecciones, pues no vamos a tener datos, pero probablemente la victoria tampoco quede resuelta inmediatamente, así que vamos a tener mucho lugar para la especulación. El mundo mirando, sobre todo porque esto también... ¿Sabéis lo que ocurre? Que luego tiene reflejo en los países. Envalentona o tranquiliza. Entonces no es muy positivo que nos entreguemos a las manos de la locura, siendo que nos importa bastante poco lo que le ocurra a Donald Trump, o incluso, bueno, pensar que ya no tienen influencia las elecciones en Estados Unidos respecto al resto del planeta, aunque sean dos candidatos bastante ultraliberales los que están compitiendo, porque esa es la otra gran certeza, que Joe Biden no es precisamente tampoco un tipo que venga con un modelo muy alternativo. Pero dentro de eso pues tiene una mirada un poquitito más social y desde luego tiene un estilo que en comparación con el de Donald Trump pues son como el día y la noche, ¿no? En fin, pues eso es lo que hay. Así vamos. Bueno, yo solo digo que Carmen Quintana me está dando muchísima envidia. ¿Por qué? ¿Qué hace Carmen? Porque ella está en Canarias, que es el único sitio que no está confinado, y nos ha mandado una foto de una playa que me tiraría allí yo todo el año. Qué suerte, qué suerte. La verdad es que les envío algo de sosiego. Totalmente. Como para no. Sí. Oye, hemos quedado en hablar en la cafetera también con Vicky Rosell en estos días, porque decía, nunca me llamáis de la cafetera. Y digo, hombre, no, si te llamamos el primer día, cuando fuiste nombrada, lo que pasa es que no pudimos establecer comunicación y hemos tratado de dar altavoz a todas las iniciativas, todo lo que hemos podido, incluso muchas veces poniendo audios de ella aquí en Antena, pero he dicho, pues entonces esto hay que resolverlo. Si hay espacio, entonces encantados, pero siempre nos da un poco como de pudor perseguir a los amigos, a la gente a la que admiramos y respetamos, pues siempre nos da como un poco de pudor parecer pesados, pero viendo que
esto es necesario y positivo, estamos muy predispuestos a ello. Bueno, despedimos a las emisoras que están conectadas a través de la FM, a todas esas emisoras que difunden este programa. Damos las gracias tanto a sus programadores, a los de las emisoras comunitarias, emisoras locales, emisoras alternativas que difunden la cafetera. Les despedimos a esta hora, a las 10, y seguimos aquí un poquito más, aquí con el resto de los oyentes, en Internet. Bueno, ya sabéis que todos los días escuchamos la visión del cómico Ángel Martín, la mirada de Ángel Martín sobre la actualidad. Una vez ya hemos descendido a los territorios de la información, intentamos acercarnos desde la perspectiva del humor a ese universo, al universo, no sé si es el de Ángel Martín o el de la actualidad. They say we're young and we don't know, we won't find out till we grow. Ya, pero si es festivo y que hay gente que trabaja, tíos, hay que hacerlo por ellos. En España nada nuevo, como es festivo, pues nada, las noticias son lo más, los datos siguen creciendo y como ha habido gente que por la noche se ha puesto a romper cosas, pues esa es la noticia, gente rompiendo cosas. Yo creo que la violencia solo lo va a complicar, pero es mi opinión. En internacional, si eres de Estados Unidos, mañana hay que votar, si estás en Francia y tienes un supermercado, solo puedes vender productos esenciales y hay un tifón que va para China. Bueno, avisadles si tenéis amigos allí. En deportes, la Real Sociedad le metió 4 al Celta, pero ojo que el Celta también metió 1, así que respecta a los dos y gracias por la camiseta que me ha regalado la Real Sociedad. Entiendo que ahora puedo ir al campo y decir ábreme y hacer lo que me salga a mí del rabo ahí dentro, ¿no? Pues gracias, haré cosas mías. En bádminton no ha habido suerte, pero como lo importante es querernos todo ok, Hugh Carty ganó en bicis, Hamilton en Fórmula 1 y ya está. Y bueno, empieza la Titan Desert, que no sé qué es, pero como estaba en deportes, digo, pues lo meto aquí y alguien será feliz. En ciencia, he leído que las estrellas de neutrones en colisión pueden formar oro, empieza la semana de la ciencia en Quart de Poblet y también han descubierto que el ornitorrinco, si lo pones bajo la luz ultravioleta, brilla. Y a mí me suena a científicos que no estaban haciendo nada, entra el jefe e improvisan respuesta, pero puedo estar equivocado. En tecnología, echad un ojo a las cámaras con inteligencia artificial. ¿Qué estoy haciendo? Se me ha hecho grande esto. Eso, bueno, las cámaras que van mal, que el viernes una cámara se pasó todo el partido de fútbol confundiendo a un calvo con una pelota. Eso está roto. Y la Estación Espacial Internacional cumple 20 años. Un beso a los astronautas que me estáis viendo. En cultura, el sábado murió el actor Sean Connery, el escritor Javier Reverte también, el domingo murió Pedro Iturralde, que era músico, o sea que si eres pintor y estás mayor, ten cuidado que hoy es el día. El 6 de noviembre empieza el Festival de Cine de Sevilla y si te gusta el anime, hay una peli japonesa que se ha colado en el top 5 de las pelis más taquilleras de anime. Es Kimetsu no Yaiba Mugen Ranchen, más o menos es el nombre. En videojuegos no he visto nada nuevo, no os voy a engañar. En eSports, el sábado ya sabemos todo lo que pasó, y ayer Movistar Raiders ganó la final de la ESL Master de Counter-Strike y el jueves EGN Sports se enfrentará a SLO Regex en los cuartos de final del Iberian Cup. ¿He dicho algo bien? Pues que baje Dios y lo confirme. La lengua ha tocado todos los putos rincones de la boca. El tiempo, pues depende de la hora. No es lo mismo salir a las 8 de la mañana que a las 12 que a las 3. Por eso se ha inventado la puta ventana. Asoma la mano y ya está. Horóscopo. El horóscopo dice que dejes de darle tantas vueltas a las cosas y te lances de una vez, porque si no nunca descubrirás si estabas o no estabas en lo cierto. La 11 acabó en 0. La solución a la adivinanza del viernes era el 8. La adivinanza de hoy es una caja blanquita como la cal. Todos la saben abrir, nadie la sabe cerrar. Y he leído que si tu gato parpadea lento cuando te miras, que te quiere. Lo ideal es que tú le correspondas haciendo el mismo gesto. Venga, hacer cosas. Os quiero muchísimo. Disfrutad del día. Chao. I guess that's so we don't have a plot, but at least I'm sure of all the things we got. No sé, a mí no me preguntes cosas raras, no sé cómo ha sido lo de los gatos. Me perdí en lo de los gatos. No sé qué he dicho con los gatos. No tengo ni la menor idea. No le he entendido la mitad. Que ha dicho una cosa, que este fin de semana se han jugado, no sé, un ultra mega campeonato de los eSports. ¿Tú esto te has enterado? ¿Lo de la cámara dices? No, lo de los campeonatos de los eSports mundial. No sé si ha sido en Indonesia, en algún sitio así, que yo he visto las imágenes, una ciudad entera iluminándose por la noche, un auditorio lleno con cientos de personas aclamando a los jugadores electrónicos, a los e-gamers.
No sé ni exactamente qué es lo que se jugaba, no me he enterado de nada, pero eso me ha servido para darme cuenta de una cosa, porque he visto que en la red tenía bastante dimensión el sábado, que vivimos realidades paralelas. Y eso me frustra muchísimo, Mary. Que no sepas que se haya jugado un campeonato, como yo no lo sabía, tampoco el sábado, un campeonato mundial, que de una cosa que convoca a miles de personas, pero a miles de personas, o a millones, porque lo que vi la reacción en las redes sociales fue trending topic todo el fin de semana, significa que hay realidades paralelas. Si estuvieran jugándose en las Olimpiadas, seguro que lo sabías. Claro, no. Pero es verdad que me he evadido bastante este fin de semana. No vale como excusa. Si no sabes ni lo que son verdad, los eSports, te pasa como a mí. Los estoy utilizando para desconectar. Bueno. Pero igualmente no me habías enterado porque es un tema que no tengo predisposición. Cero patatero. Sí. Tienes que superar este prejuicio. Lo estoy intentando superar. No es prejuicio. Si lo hubiésemos puesto en las noticias, seguramente lo hubiésemos Claro, pero sabido. es que no lo van a... En las noticias solo sacan lo mainstream. En las noticias solo... A ver, pero que tú no eras experta en batallar contra la agenda setting. Pues en deportes también hay una agenda setting frente a la otra agenda. Que yo y los deportes no... Pero si esto es un deporte que se juega sentado en una mesa, que se libra sentado en una mesa. Te voy a decir una cosa. Que no tienes que moverte. Oye, que me ha acabado el videojuego Gris. Tengo muchas ganas de hablarlo con los gamers cafeteros. Y he flipado. Es una preciosidad. Porque es una auténtica obra de arte. Juegas con unas acuarelas. En realidad, con unos personajes dibujados con acuarelas. Es súper bonito. Y he cambiado de videojuego. Y entonces empecé a jugar uno que se llama Human. Y es alucinante la estructura que tiene. Para que te hagas una idea, es como una peli. Tiene unos gráficos además alucinantemente buenos. Y es como una peli. Entonces, la estructura es la de una película. Empieza una secuencia, por ejemplo, en el que antes de que empiecen los títulos de crédito, que tiene títulos de crédito y comienza como una peli, o sea, pero lo primero que sale es un señor que soy yo, que soy un robot. Y de pronto tienen secuestrado a una niña, otro robot que se ha vuelto loco. Y entonces, robots humanoides. Y la tiene secuestrada, la están apuntando con una pistola. Y yo estoy mirando. Y te va planteando que tienes que ir tomando decisiones. Es como un... Sigue tu propia historia, estos libros que había. Sí. ¿Ibas tomando decisiones? Pues así, ¿no? Y entonces te dice, ¿qué quieres? ¿Lenguaje agresivo, lenguaje comprensivo, lenguaje...? Y yo decía, lenguaje comprensivo. A mí las negociaciones me han salido que te cagas todas. El tío se ha tirado, pero a la niña la ha dejado en la azotea. Eso sí, yo he tenido que arrastrarme con él. Pero digamos que para mí no ha sido muy contundente. Pero... Y entonces, la voy a matar. Y yo le digo, tranquilo, Lennon. No me acuerdo cómo se llama. Tranquilo, Lennon. Es un error de programación, todo va a salir bien, nadie tiene por qué salir herido de esta. Entonces vas negociando con el tipo, hasta que se produce el desenlace, en cuyo caso, en el mío es, yo me lanzo, tiro a la chica a la azotea y caemos los dos al vacío y la he salvado. Y de pronto empiezan los títulos de crédito, y a continuación sale un señor con pinta de alcohólico, maltratador, que viene a recoger a su robot, que soy yo, a una tienda. Y entonces es como que te va entrelazando historias, pero que luego vuelven y van, y de pronto vuelves a la anterior. Y entonces me deja en su casa con una niña pequeña, que claramente es objeto de maltrato por parte de ese indeseable, y entonces yo soy el robot que está allí ordenando la casa, que tienes que ir limpiando las cosas y tal. Y tratando de conocer algo más de lo que le está pasando a la pequeña. Intentando generar espacios de confianza. Y de pronto, pum, se acaba esa historia, se queda ahí paralizada y pum, saltamos a otra. Soy el asistente robot de un pintor que va en silla de ruedas, entonces tengo que ayudarle a levantar de la cama. Bueno, un montón de historias entrelazadas. No veas qué pasada. ¿Cómo sabes la misión que tienes? Porque es muy intuitivo, te lo va explicando. Y entonces, pero lo que es alucinante es que va adelante y atrás en la historia. Entonces tú estás jugando de pronto a escuchar a la niña lo que va diciendo y de pronto, pum, con un fundido en negro cambias de historia y eres el robot que está ayudando o que tienes que ir a comprar en medio de una gran ciudad por la que pasan coches voladores y unas pasadas y tú vas caminando. Es muy intuitivo, no es de acción, no es... Vamos, me da la impresión, no lo sé porque todavía estoy empezando. ¡Qué alucine! El mundo de los videojuegos es verdad que es que ha cambiado completamente todo. Es una pasada total. Una auténtica pasada. ¿Qué? Muy bien, y eso es lo que has hecho el fin de semana. Un poquito, también he salido a pasear al campo, también he jugado con el pequeño Fer al abejorro mentiroso. ¿Qué de cosas? Que el abejorro mentiroso es un juego de cartas alucinante. ¿Has jugado alguna vez al abejorro mentiroso? Hablaste de ello, ¿no? Pero no sé si decías que era parecido al de... que no me acuerdo el nombre. ¿Lobos? El de... No sé. El lobo duerme, no. El lobo de Castro Prieto. Fatal. Castro Negro. Sí. No.
¿No? ¿No le ha parecido? No, es un juego de cartas, pero es muy divertido porque consiste en que tú tienes que ir deshaciéndote de las cartas como puedas, lanzándolas así detrás de ti, escondiéndolas así en un lado, hacer trampas, pero sin que te pillen, y quedarte con las menos cartas posibles. Y entonces es un cachondeo total, porque ves a la gente lanzando de pronto una carta cuando el vigilante no está atento. Entonces es muy divertido. Y entonces hemos jugado un juego que consiste en hacer trampas, no puede ser más... Pues pasa muy bien. Así. Y luego ya un paseíto... Dice, qué pesado te estás poniendo con los juegos. Dice Borderea. A ver, Borderea, vamos a respetarnos que nos queremos. Vamos a hacer que esto sea un tránsito navegable. Respect. No vayamos a tener que lanzar por la borda a nadie. Con lo que respect. No, es que ¿sabéis lo que me pasa? Me pasa una cosa. Yo hacía desde los 16 años que no jugaba. Y entonces lo que sí que he tenido, en primer lugar, es la humildad de contarlo. Yo no soy gamer, pero soy perfectamente consciente de que ese mundo tiene algo para que mueva tantos millones de personas y mueva tantos sentimientos. Entonces estoy en la firme tarea de enterarme de qué es, de intentar probar. Este es Become Human, el Detroit Become Human. Me dice Jorge Peral, este es el que estoy jugando. Entonces tengo la firme tarea de entrar en este universo, de entrar en este mundo y de conocerlo en profundidad. Dice, ¿esto es la crisis de los 40? No, en mi caso ya iría a otra crisis, Sonia. ¿Sabes? Esa no es ya esa. En todo caso, lo que te demuestra esta industria es que hay mucha gente de 50 jugando. Pero no te creas. Me parece que es una forma de ocio diferente. Entonces, en este tiempo que hemos tenido más tiempo libre porque hemos estado en casa confinados y tal, pues entonces he decidido que quiero probarlo. Creo que hay que tener la mente abierta, porque luego pueden los prejuicios. Es verdad que necesitas una mínima dedicación, porque tienes que tener algo de conocimiento tecnológico, porque instalar un juego de estos, hacer que circule y tal, necesitas unas prácticas, o necesitas aprender unos nuevos hábitos, unos nuevos lenguajes. Pero yo no me cierro a aprender a nada. Y oye, me parece que es apasionante lo que estoy descubriendo. Aparte de que veo las cualidades creativas y artísticas que tiene que tener la gente que diseña estos mundos, que te mete en un ordenador, y es apasionante. Y tiene mucho de literatura, de película, de cinematografía, de documentales, es alucinante. O sea, es un mundo alucinante. Y lo digo yo, que estoy simplemente abriendo la pestañita para ver qué es. No tengo ninguna intención de convertirme a largo plazo en un super mega jugador, pero sí que creo que hay que mirar a los ojos con un poco de espíritu infantil, de niño. Nos vamos haciendo mayores y de pronto, ¿sabéis lo que pasa? Que la vida es aburrida. Sí, uno se hace mayor y entonces dice, no, eso yo ya no lo pruebo. Si ves a los niños, la actitud, ¿ves? Es como dice Buscadora Estrella, todo mal, hay que vivir en la amargura. Dice, vaya mentalidad, mira que no cerrarse a aprender, ¿dónde se habrá visto? Estoy totalmente de acuerdo con Buscadora. Porque es que además es verdad, con los niños lo que tienen, y eso cuando convives con los críos te das cuenta, es que siempre están dispuestos a mirarlo todo de cero y todo les parece apasionante. Sí. Y entonces pero luego... porque no han perdido la ilusión. Y cuando te vas haciendo mayor, te vas cayendo en un montón de prejuicios de, eso no, pero es que eso... Y entonces te vuelves gris. Y luego te preguntas por qué no tienes amigos. Pues esto es lo que pasa. Entonces yo no... Sí, pero porque a medida que te haces adulto, es como que la ilusión está mal vista. Ilusionarte por las cosas, ¿no? Es como muy infantil, ¿no? Muy tal, y dices, no, es que si no me ilusiono por la vida, ¿qué sentido tiene vivirla, no? Dice Elena Noruega, dice, pues probad el sexo anal, ya nada será igual. Dice, yo he dicho que no hay que cerrar ninguna puerta, Elena. A partir de ahí tú ya reconstruyes. No hay que cerrar nada. No hay que cerrarse a nada. Pero lo digo de verdad, porque además me resulta muy frustrante, porque vi algunos comentarios el viernes durante el programa que había quien decía, pero es que esto de los juegos y tal. A ver, lo dice alguien como yo, que es que no tenía ni idea, o sea, que es que yo no he sabido ni instalarlo, he tenido que preguntar a los gamers de la cafetera de dónde se saca un juego, si me fui a la FNAC a comprar y me dijeron que ya no había sección de eso. Me dijo, solo quedan 2 estanterías, y digo, pero ¿y dónde se compra la gente los juegos? Y no, se descargan por internet, en una especie de Netflix del videojuego y tal. Y he tenido que empezar desde 000. ¿Y sabes con lo que me he encontrado, Mary, que me ha encantado? Con que los jugones de la cafetera, los oyentes que juegan, han sido extraordinariamente pedagógicos, súper inclusivos, o sea, en lugar de burlarse, que es lo típico que hace que te hubieras distanciado,
Que llegas y dices, hola, es que vengo a aprender a conducir. Ah, tu edad, anda, acelera, que vas pisando huevos. Eso cuando llevas la L, nunca te has dado cuenta cuando llevas la L en el coche. Bueno, pero eso lo hace la gente despreciable. Sí, pero es Aquí que en la cafetera no somos así. Todos llevamos un pequeño ser despreciable en el interior. De, bueno, este está empezando en esto, es un pringao. Pues no. Pues estoy empezando en esto y entonces lo que encontré es un montón de gente y digo, joder, es que no sé cómo avanzar en esto, es que no sé ni poner mi nombre, es que no sé ni qué tiene que hacer el jugador. Y me dicen, no, pues haz esto y esto y no te preocupes, ya verás cómo tal. Y me van dando consejos. Entonces estoy flipando con la generosidad de los oyentes y... Bueno, y con los conocimientos. Y con los conocimientos. Yo no pensaba que fuese a haber tanta gente con tantos conocimientos sobre videojuegos aquí en La Resistencia. Total. Y cuesta... ¿Qué de mensajes han llegado? Y es difícil, no es sí, en eso he alucinado. O sea, hay un altísimo porcentaje de los oyentes que son jugadores y que nunca lo habían comentado y nunca habían sacado pecho de eso. Y sin embargo, pues nuestros oyentes son muy gamers. Y es así. Y me encanta descubrirlo y me encanta que haya mundos que yo no tenía abiertos y que luego entras. Dice, pues Fer, has tenido suerte con esa comunidad, porque ojito con las redes sociales, que la comunidad en general es problemática de los gamers. Pues no sé qué decirte, Enjoy. Habrá de todo. Ah, no, pero dice la comunidad de Internet en general, ¿no? Ya. Bueno, no sé, yo estoy disfrutando mucho en esta etapa, estoy descubriendo cosas muy interesantes, así que lo único que puedo es dar las gracias. Elena Noruega dice que pasemos del tema gamers al tema fuckers. Porque Elena Noruega sigue en sus 13. De verdad, Elena, eres de verdad... Insaciable. Insaciable, incluso por las mañanas. Eres insaciable, es como el día de la marmota. Que empieza todos los días. A ti que suena el despertador por la mañana te da una alegría, aunque se repita el mismo ¿Así día. ¿Así te oye la del sexo anal? Sí. ¿Quién va a ser? ¿Quién si no? ¿Quién introduce el elemento dulce Cuéntanos, Elena, en la cafetera? Tu experiencia. Claro, total. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que nos vamos o qué? No sé. ¿Te quieres ir ya? No. Podría sacar la guitarra y ponerme a cantar, pero no. Hablando de cosas que hemos hecho el fin de semana, me vi la película de Borat. ¿Borat? Sí. Sí, te moló. Y aunque tiene guiños tal, creo que o la ves entonada o no me pareció tan graciosa. Aunque al resto de la gente le ha parecido genial. ¿Ah, sí? Pero a mí no me... Sí. Pues ayer precisamente... Puntos, pero fue como... Ayer precisamente estábamos eligiendo peli. Oye, ¿sabéis una de los mayores detonantes para las crisis de pareja? ¿Sabéis cuál es? El momento de elección de serie o película. Madre de Dios, eso te puede provocar un terremoto. Búscalo tú, porque como llevas 15 o 20 minutos buscándolo, como no nos ponemos de acuerdo en ninguna, madre mía. A ver si el algoritmo del Netflix o del Movistar o del HBO o del que tengáis... Tendría que unir las dos cuentas. El HD Full gratis, ese que hay también. Claro. Perdón. A ver No, que Netflix el algoritmo de Netflix tendría que pensar en dos cuentas que sean pareja y entonces hacer recomendaciones para pareja. Es imposible. Claro. No hay solución. Es como irse a IKEA a elegir una silla. Eso es... O sea, ya hemos pasado a comentarios en el chat del tipo: Elena, eres el lubricante de la cafetera. Vamos a respetarnos en todo caso, no vayamos a tener que... Oye, que hoy es fiesta, hoy seguramente mucha gente que no tiene que trabajar. Dice Santiago, antes la gente se divorciaba en el IKEA, ahora se divorcian en el Netflix. Es que, total. Explota Netflix inventando eso. Es que os lo digo, es una cosa increíble, es verdad, eso... Porque llegas y dices, mira, vale, yo me encargo de la cena, pero ves eligiendo la película. Entonces llegas con la cena y la persona no ha elegido la película, conflicto. Jo, es que es tan difícil. O peor, que haya elegido la película, conflicto también. O peor, que la película esté elegida pero no del todo y haya que negociarlo. Y que la película que hayas elegido sea una mierda. Bueno, que eso ya es dramático, o sea... Claro. Claro, y entonces dices, no, es que yo hoy estoy en el modo película de ciencia ficción, no sé, tomar Marte por las bravas, contra los martenitas, contra los marcianitos. Y dices... Y luego lo difícil que es encontrar
una peli que no haya, o sea, que no la hayáis visto y ninguno de que los no dos. la hayas visto, que eso ya es un incendio tras otro. O que no quieras volver a ver, porque dices, no, pero a mí no me importa volver a verla ya, pero es que a mí sí, ya, pero es que hoy es el día, ¿no? Claro, pero hombre, ya te sientes mal, ¿sabes? Si pero te ponla, dicen... pues no quiero ponerla, pues entonces me pongo un videojuego. No, pero no te sientes... Claro, yo me siento mal si alguien me dice, no, es que yo ya la he visto, pero no me importa verla. Y digo, hombre, no sé. ¿Sabes? Es como que ya no vamos con las mismas... Con la misma, ¿sabes? Para ver la película. Total, absolutamente, absolutamente. Bueno, pues eso. Que nada, que adiós muy buenas. Que lo paséis bien. No digo podrías nada, dejar disfrutar esto del día. Y que, ¿sabes lo que molaría? Y ya si quieres nos vamos. No sé cómo se podría hacer, pero dejar esto conectado y que fuesen entrando mensajes de oyentes. En plan así random, ¿sabes? Sí, estaría muy bien. Ah, pues es una idea que te cagas. Ahora, a ver quién programa esto, como sí. Yo por si acaso siempre apago el micrófono, no vaya a ser. Bueno, pues esto es lo que... Claro, normal, yo también, por si acaso. Que gracias, cafeteros, muchísimas gracias, cafeteras, por vuestra compañía, por vuestro cariño y disfrutad mucho de la jornada. Mañana volvemos aquí en la cafetera con más, porque esto es la cafetera y si lo estás escuchando eres la Resistencia, no estás sola. I got you, walk with me.